género del terror es un género de ficción que busca provocar miedo, ansiedad o repulsión en el público. Se vale de elementos como criaturas sobrenaturales, atmósferas opresivas y situaciones para generar tensión. Pero, ¿en qué tipo de contexto podemos emparejar al terror con Haikyuu? Un anime aparentemente de deporte, con una trama esperanzadora y llena de energía positiva. Bueno, créeme que a mí también no me cuadraría eso en un principio. Pero después de hacer una investigación, revisando el pasado del autor del manga y analizando más en profundidad la obra, créeme que esta historia está muy vinculada a este tipo de género, no solo a un nivel narrativo, sino también visual. Desde Furudate teniendo orígenes dentro del género del terror en sus anteriores obras, hasta el arte en la música y el visual del anime, este es el análisis que te hará ver Haikyuu desde otra perspectiva. Empecemos por el principio, la conexión de su autor con este género. Haruichi Furudate es un mangaka japonés que fue mundialmente reconocido por Haikyuu. Antes de esto, su biografía se veía muy diferente. Empecemos por el principio de su historia. Después de terminar el instituto, Furudate asistió a la escuela de diseño de Sendai, en la prefectura de Miyagi. En 2008, escribió el one-shot King Kid, que obtuvo una mención honorífica en el premio Jump Treasure al manga Revelación. En 2010, Furudate publicó su primera serie en Weekly Shonen Jump, la cual tiene un nombre sumamente largo, así que lo voy a decir en su traducción al español, el cual es Escuela de Filosofía, Historias de Fantasmas de Yotsuya Senpai. Es en este manga en donde Furudate demuestra su conocimiento del terror, explorando un poco entre los subgéneros del terror psicológico y el gore. El manga contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual y lenguaje fuerte. La historia sigue a Yotsuya Kaidan, un estudiante obsesionado con lo sobrenatural, y a su compañera Makita, quien lo acompaña mientras investigan distintos sucesos extraños en la escuela. Cada capítulo presenta una historia de miedo diferente, pero todas revelan poco a poco que Yotsuya tiene una conexión más profunda con lo paranormal. El manga explora temas como la línea delgada entre lo racional y lo paranormal, un morbo humano por el terror y la tragedia, el miedo como experiencia inevitable y hasta necesaria, la soledad y la distancia emocional de quien observa el mundo como un experimento. Aquí se nota su interés por las emociones humanas intensas, especialmente el miedo y la tensión. Tiene un estilo visual más oscuro y denso, con una atmósfera muy diferente a su obra posterior, Haikyuu, la cual comenzó con 2 one-shots que se convirtieron posteriormente en una serie. A pesar de que Furudate nunca haya escrito una obra como Haikyuu, esta termina teniendo éxito gracias a su habilidad para fusionar el presente con sus experiencias pasadas, creando así una historia con mucha energía y esperanza, pero a la vez contrastando con personajes y experiencias más complejas, las cuales logran atrapar al público y ponerlo en el centro de atención. Es curioso y muy interesante ver cómo Furudate es un escritor muy versátil, demostrando sus habilidades a lo largo del manga. Es por eso que para ver más allá de la luz inminente de Haikyuu, primero debemos comprender qué herramientas usa su autor y en qué se basa el género del terror. Como posteriormente vimos, el terror es una ficción que sacude o también asusta al lector, o tal vez induce una sensación de repulsión o aversión. Crea una atmósfera misteriosa y aterradora. El terror puede ser sobrenatural o no sobrenatural. En este caso, para guiarnos, debemos saber que el tipo de terror que usa Furudate es el terror psicológico. Este se centra en la perturbación mental, la locura, la paranoia y la culpa del protagonista. Se usan estados mentales, emocionales o psicológicos para asustar y perturbar al espectador. Teniendo en cuenta esto, Haikyuu tiene una gran variedad de herramientas y puntos que concuerdan con el terror psicológico y emocional. Por ejemplo, tenemos el terror como metáfora emocional. Haikyuu demuestra que un anime que ve lo positivo de la vida también puede generar tensión y 1000 emociones diferentes en el espectador. Esto se logra a través de, por ejemplo, silencios prolongados durante las escenas, planos cerrados sobre los personajes o la respiración de estos mismos, la atmósfera indicando no miedo literal, sino expresando lo aterrador que puede ser el aislamiento, la exigencia de los demás o la de nosotros mismos. También tenemos el suspenso narrativo y visual. El suspenso y terror en Haikyuu está construido por elementos visuales y situaciones emocionalmente fuertes, como pueden ser la despersonalización, lo cual ocurre cuando un personaje actúa de cierta forma dando a entender que pierde humanidad ante la presión, dándole un toque perturbador. El ritmo visual, cuando se corta una acción o cambia su velocidad, creando escenas de suspenso y tensión, sombras y contrastes, rostros con cierta iluminación y miradas, reflejando sentimientos o emociones de los personajes, dándole profundidad psicológica al miedo o emoción fuerte del momento. Anticipación, usando efectos de sonido y jugando con la banda sonora o teniendo silencios prolongados. También tenemos el diseño visual. El apartado visual no se queda atrás, es una de las herramientas más poderosas dentro del arte de Furudate y el alma del anime.
Las expresiones deformadas y exageradas logran que el espectador sienta las emociones del momento. Esto va de la mano con la despersonalización y se ve mucho en el personaje de Hinata Shoujo, en paneles y momentos tensos dentro de los partidos, los cuales son fundamentales para su crecimiento personal. Uso de las negativas visuales, esto refiriéndose a los fondos totalmente negros, oscuros o con líneas violentas, herramientas artísticas que le dan profundidad al panel. Esto va de la mano con el cambio de tono en el trazo. El dibujo se vuelve más agresivo e intenso, con sombras y tintes mucho más dominantes, generando esa atmósfera seria y de suspenso. Una parte fundamental del trabajo de Furudate junto con el terror es el cómo utiliza el miedo como motor de la trama en sus personajes. Miedo a decepcionar, miedo a ser inútil, miedo al cambio o a no pertenecer. Todo esto son algunas de las preocupaciones que plasma durante la historia y el arco de sus personajes. Furudate trata el miedo como una presencia latente que acecha a los personajes como un fantasma. Usa el terror psicológico y emocional como un trasfondo para estos. Utiliza el género como reflector de la psicología competitiva y humana, metáfora del enfrentamiento con uno mismo y la supervivencia emocional. Si el miedo se define como esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente, lo cual ocurre en muchos de los personajes de su universo. Acompaña con elementos visuales y sonoros, los cuales se demuestran en escenas como, por ejemplo, Hinata intentando sobrepasar a los bloqueadores, los cuales tienen un aspecto gigante y se sobreponen ante él. Tobio siendo acechado por los fantasmas psicológicos, los cuales le recuerdan constantemente su trauma, el dolor y los problemas durante sueños o incluso experiencias presentes que lo devuelven a ese día una y otra vez. Asahi viéndose a sí mismo como el que falla, una pesadilla simbólica y su miedo a no poder con la presión. El vacío sonoro ante el último punto contra la ova Yosai y las expresiones y colores en el panorama se sienten más como un clímax psicológico que un punto de un partido de vóley. También tenemos a Aikawa teniendo alucinaciones de Tobio y Ushiwaka, estas siendo distorsionadas, la figura se vuelve amenazante y oscura, el ruido de la escena y el cómo está dibujada como una figura de horror psicológico. Planos de Tsuki, los cuales usan de punto central sus ojos, pareciendo más una criatura depredadora que un jugador, transformándolo en una figura monstruosa y de superioridad sobre la otra persona. También podemos ver todo esto incluso en el humor. Furudate utiliza estos elementos para generar cierto corte o contraste con el resto del dibujo, en especial creando toda esta escena del capítulo 11 de la primera temporada, en donde se crea toda una atmósfera de este género, para al final rematar con elementos de comedia y risa. Esto siendo significativo, ya que Furudate quería implementar escenas de terror para hacerle honor a uno de sus primeros géneros y proponer más originalidad a la historia. Realmente es muy interesante ver una y otra vez los ejemplos de este género dentro de Haikyuu. Haruichi Furudate demuestra de forma constante su versatilidad a la hora de construir el universo de Haikyuu. Esta fue la clave para que su obra haya conectado con tantas personas y siga siendo una de las más importantes en el mundo del anime y el manga. Ahora dime tú, ¿qué otro elemento del terror lograste notar en su obra? ¿Sabías que Furudate tenía experiencia en este género? ¿Qué escena de Haikyuu que contiene terror te impactó más? Estaré leyéndote aquí abajo. Espero que tengas un terrorífico Halloween y por mi parte, aquí me despido. Soy Hope Wright y nos estaremos viendo en el siguiente video.